El silbato del tren en dirección oeste resonó en el polvoriento andén cuando Catherine Walsh, de 25 años, subió a las tablas de madera de la estación Cedar Ridge. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Su vestido de viaje azul era práctico pero de buena confección, y aferraba una cartera de cuero que contenía todo lo que poseía en el mundo, junto con la correspondencia que la había traído hasta ese momento. Catherine había respondido a un anuncio de Samuel Morrison, de Morrison Falls, que buscaba una novia por correspondencia, un pueblo que había investigado cuidadosamente antes de aceptar. Como costurera en Boston, tras haber perdido a sus padres por enfermedad y encontrarse sin otras perspectivas de matrimonio ni seguridad, la oportunidad de empezar de cero en el territorio de Colorado le había parecido la respuesta a sus plegarias. Lo que Catherine no se dio cuenta al recorrer la pequeña estación fue que se había bajado una parada antes de tiempo. Cedar Ridge estaba a 32 kilómetros de Morrison Falls, y la confusión cambiaría el curso de varias vidas de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Mientras Catherine estaba en el andén con sus maletas, intentando comprender por qué no había nadie para recibirla, vio a un hombre y una niña acercarse desde la polvorienta calle principal. El hombre parecía tener unos 30 años, alto y curtido, como quien trabaja con las manos, vestía ropa sencilla de trabajo y un sombrero viejo. La niña, de unos 6 años, tenía el pelo castaño claro trenzado y llevaba un vestido sencillo, limpio, pero con un remiendo impecable. Thomas Bradford, de 32 años, había llegado a la estación de tren a recoger provisiones para su rancho, sin esperar encontrar a una mujer bien vestida, sola en el andén, con una evidente confusión en el rostro. Como viudo que había criado solo a su hija Mary durante los últimos 3 años desde que su esposa falleció al dar a luz, Thomas reconoció la mirada de alguien perdido y necesitado de ayuda. «Disculpe, señora», dijo Thomas, quitándose el sombrero cortésmente. «¿Está esperando a alguien? El próximo tren no pasa hasta mañana». Catherine miró a la amable desconocida y sintió una oleada de pánico al darse cuenta de que algo había salido mal. Había ocurrido un grave error en su viaje cuidadosamente planeado. «Se suponía que me encontraría en Morrison Falls», dijo Catherine, intentando mantener la voz firme. «Creo que cometí un error». Mary tiró de la manga de su padre y le susurró algo con la urgencia que los niños usan cuando tienen información importante que compartir. «Papá», dijo Mary en voz baja, pero con la suficiente claridad para que Catherine lo oyera. «Se parece a la dama de mi libro ilustrado. La de Los Ángeles». Thomas pareció avergonzado por la franqueza de su hija, pero Catherine se sintió conmovida por la inocente observación de la niña. «Morrison Falls está a un día de aquí», explicó Thomas. «No hay diligencia hasta el viernes. ¿Pensabas quedarte en algún lugar de la ciudad?» Catherine se dio cuenta, cada vez más alarmada, de que no tenía ningún plan para esta contingencia. Había gastado todos sus ahorros en el billete de tren y en algunos suministros de viaje, con la certeza de que su futuro esposo la recibiría de inmediato. «No estoy segura», admitió, y su compostura comenzó a quebrarse un poco. Mary se acercó a Catherine y la miró con la curiosidad audaz que los niños suelen mostrar ante desconocidos interesantes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mary. «Catherine Walsh», respondió, agachándose a su altura. «¿Cuál es el tuyo?» «Mary Elizabeth Bradford. Ese es mi papá Thomas. Vivimos en un rancho con caballos, gallinas y una vaca llamada Bessie». Catherine sonrió ante el entusiasmo de Mary, y Thomas notó la naturalidad con la que interactuaba con su hija. «Señorita Walsh», dijo Thomas, «no quiero presumir, pero si necesita un lugar donde quedarse hasta que pueda organizar el transporte a Morrison Falls. Marta, la hermana de mi difunta esposa, vive en el pueblo y se encarga de las fronteras. Podría acompañarla allí y asegurarme de que se instale sana y salva. Es muy amable de su parte, señor Bradford, pero me temo que no tengo dinero para el alojamiento. Usé mis ahorros para el viaje, esperando que me recibiera enseguida». Mary volvió a tirar de la manga de su padre y susurró algo que hizo que Thomas se detuviera pensativo. «Señorita Walsh»,
si no le importa que le pregunte que la lleva a Morrison Falls. Catherine dudó, pero luego se decidió por la honestidad. Me voy a casar con Samuel Morrison. Llevamos varios meses carteándonos, y él me consiguió el pasaje. El rostro de Mary se ensombreció con la decepción que muestran los niños cuando algo maravilloso está a punto de ser arrebatado. Pero papá, dijo Mary, con la voz cargada de la lógica que solo los niños pueden aplicar a situaciones complejas. ¿Y si se bajó aquí porque Dios quiso que se quedara con nosotros? Thomas sintió que se le enrojecían las mejillas de vergüenza ante la audacia de su hija. Pero Catherine la miró con genuina curiosidad. ¿Por qué querría Dios que me quedara contigo, Mary? Porque hemos estado rezando para que Dios nos envíe a alguien que ayude a recomponer nuestra familia, dijo Mary con la fe práctica de una niña que cree en la intervención divina directa. Y luego te bajaste del tren aquí mismo, aunque se suponía que debías ir a otro lugar. Thomas miró a Catherine con disculpa. Mary ha estado pidiéndole a Dios una nueva madre desde que supo que otros niños tienen a ambos padres. He intentado explicarle que estas cosas son complicadas, pero ella tiene una relación muy directa con la oración. Catherine se sintió profundamente conmovida por la fe inocente de esta niña y el evidente amor entre padre e hija. Mary, Catherine dijo con dulzura, creo que tus oraciones son muy importantes, y Dios escucha a las niñas que oran con sinceridad. Pero tengo obligaciones con el señor Morrison, quien me espera. Pero, ¿y si el señor Morrison no es tan amable como papá? Preguntó Mary con las inquietudes prácticas que los niños plantean a las decisiones de los adultos. Durante la hora siguiente, mientras Thomas ayudaba a Catherine a determinar sus opciones para llegar a Morrison Falls, Mary continuó conversando con Catherine sobre todo, desde sus colores favoritos hasta si sabía hornear galletas. Catherine se sintió cautivada por la curiosidad de Mary y conmovida por su evidente ansia de atención maternal. Thomas observaba estas interacciones con creciente conciencia de que su hija había conectado inmediatamente con Catherine de maneras que no tenían nada que ver con su pregunta sobre la intervención divina. Mary estaba más animada y habladora que en meses, claramente encantada de haber encontrado a un adulto que la escuchara con genuino interés. Señorita Walsh, dijo Thomas al llegar a la pensión de Marta. Quiero hacerle una oferta y, por favor, no dude en rechazarla si la incomoda. Catherine lo miró con curiosidad. A Mary y a mí nos vendría bien ayuda en el rancho. Puedo ofrecerle alojamiento, comida y un salario modesto a cambio de que me ayude a cocinar, remendar y hacerle compañía a Mary mientras trabajo. Eso le daría tiempo para comunicarse con el señor Morrison sobre la confusión del viaje y decidir cómo proceder. Catherine consideró esta oferta cuidadosamente. Resolvería su problema inmediato de no tener a dónde ir y le daría tiempo para pensar si continuar hasta Morrison Falls era realmente lo que quería. Señor Bradford, qué generoso. Pero debo ser honesta. No sé nada sobre el trabajo en el rancho ni sobre la vida rural. Está bien. Mary y yo podemos enseñarle lo que necesita saber. Lo más importante es que sea amable y paciente, y puedo ver que lo es. Mary aplaudió con alegría. Papá, ¿significa esto que Catherine puede venir a casa con nosotros? Si la señorita Walsh está de acuerdo, sí, puede quedarse con nosotros mientras decide qué quiere hacer a continuación. Esa noche, mientras Catherine estaba sentada a la sencilla mesa de madera en la cocina de Thomas, compartiendo un guiso y pan fresco mientras Mary charlaba sobre su día, se sintió más tranquila de lo que se había sentido en meses. Había algo profundamente sanador en formar parte de una cena familiar, aunque fuera temporalmente. Durante las semanas siguientes, Catherine descubrió que la vida en el rancho le sentaba bien. La ayudó de maneras que nunca imaginó. Aprendió a cuidar el huerto, a ayudar con los animales y a gestionar las tareas domésticas que mantenían un rancho en funcionamiento. Más importante aún, desarrolló un profundo cariño por Mary, quien floreció bajo la atención de alguien que tenía el tiempo y la disposición para alimentar su curiosidad y creatividad. Thomas se encontraba deseando volver a casa cada noche, no solo porque la casa estaba limpia y la cena preparada,
sino porque Catherine y Mary aportaban al rancho la calidez y la alegría que habían faltado desde la muerte de su esposa. Cuando Samuel Morrison finalmente envió un mensaje preguntando por la llegada tardía de Catherine, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión que determinaría el resto de su vida. Mary, dijo Catherine una noche mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. Necesito decirte algo importante. ¿Te vas?, preguntó Mary con el miedo intuitivo que desarrollan los niños cuando perciben un cambio. El señor Morrison me ha escrito preguntándome cuándo llegaré a Morrison Falls. Necesito decidir qué decirle. Mary guardó silencio un largo rato, luego miró a Catherine con ojos serios. Catherine, ¿tú quieres ir a Morrison Falls? ¿Qué crees que debería hacer? Creo que Dios respondió a nuestras oraciones cuando te hizo bajar en la estación equivocada. Pero quizás también respondía a las tuyas, y tú aún no sabías por qué estabas orando. Catherine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la sabiduría de esta niña. Mary, si me quedaba aquí, ¿qué significaría eso? Significaría que papá podría casarse contigo, que podría ser mi verdadera mamá y que podríamos ser una familia como le pedía Dios. Esa noche, Catherine y Thomas tuvieron su primera conversación sincera sobre los sentimientos que habían surgido entre ellos durante el último mes. Catherine, dijo Thomas mientras se sentaban en el porche después de que Mary se acostara. Necesito que sepas que, decidas lo que decidas sobre Morrison Falls, estas semanas contigo han sido las más felices que Mary y yo hemos sido desde que murió su madre. Han sido las más felices que he sido desde que murieron mis padres, respondió Catherine. Vine al oeste buscando seguridad y un nuevo comienzo. Pero encontré algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué es eso? Una familia que me eligió no por un acuerdo comercial, sino porque nos importamos de verdad. 6 meses después, Catherine y Thomas se casaron en la pequeña iglesia de Cedar Ridge. Mary fue la niña de las flores, quien se enorgullecía de que sus oraciones hubieran sido respondidas de maneras mucho mejores de lo que jamás hubiera imaginado. Catherine nunca conoció a Samuel Morrison, aunque le escribió una carta explicándole su situación y agradeciéndole la oportunidad que le había brindado. Samuel, hombre práctico, pronto encontró otra novia gracias a su anuncio y le deseó a Catherine lo mejor en su nueva vida. El rancho prosperó gracias a la cuidadosa gestión del hogar por parte de Catherine, y Mary prosperó con la guía amorosa de una madre que comprendía que los hijos necesitan estructura y libertad para crecer. Thomas descubrió que un matrimonio basado en el afecto genuino y objetivos compartidos era mucho más fuerte que cualquier acuerdo comercial. Mary creció contando cómo Dios había respondido a las oraciones de su familia al hacer que Catherine se bajara en la estación de tren equivocada. Y Catherine nunca corrigió esta interpretación porque había llegado a creer que a veces la intervención divina se asemeja notablemente a felices accidentes que unen a las personas adecuadas en el momento justo. La carta de Samuel Morrison que trajo a Catherine West se conservó en la Biblia familiar no como un recordatorio de un camino no tomado, sino como evidencia de que a veces el camino equivocado nos lleva exactamente a donde pertenecemos. Su historia se convirtió en parte del folclore de Cedar Ridge, un recordatorio de que las mejores familias a menudo se forman no mediante una planificación cuidadosa, sino mediante la disposición a ayudar a desconocidos y la fe en que la bondad será recompensada con amor. Si esta historia te recordó que a veces nuestros desvíos nos llevan exactamente a donde debemos estar y que las familias se construyen con actos diarios de amor, más que solo acuerdos legales, dale a me gusta y compártela con alguien que pueda necesitar aliento para confiar en los giros inesperados de la vida. Suscríbete para leer más historias sobre cómo ayudar a los demás a menudo nos ayuda a encontrar nuestra propia felicidad de maneras inesperadas. Y comenta a continuación sobre alguna ocasión en la que un error o un cambio de planes condujo a algo maravilloso o cuando la sabiduría de un niño te ayudó a ver una situación con más claridad. Tu historia podría inspirar a alguien más a confiar en que a veces el camino equivocado conduce al destino correcto.